Ahí estamos. Bueno, oficialmente hoy es nuestra primera clase. El lunes pasado, para los que no pudieron participar, pueden mirar la grabación donde estuve dando las indicaciones generales de nuestra materia, de cómo llevar los trabajos, cómo van compuestas las unidades y los puntajes, cómo se calculan y todos esos detalles. Espero que puedan ver eso. Y si tienen dudas, por favor escríbanme pueden escribirme al grupo de WhatsApp. Todos ya se unieron al grupo de WhatsApp. Sí, profe. Voy a poner el enlace en el chat para los que no pudieron unirse aún. También necesito que los que están usando su correo particular se lo den con su correo institucional. Acá y en Educa también necesito que hagan eso. Es una directiva de la Dirección de Informática. Por eso es que estamos insistiendo con ese tema. Ahí los que no pudieron ingresar, ahí les dejo el enlace. Bien, arranquemos la clase que tenemos mucho material. Esta materia del primer semestre de la carrera de licenciatura en Ciencias Informáticas es, llamémosle, de nivelación. Entre ustedes tenemos egresados de diferentes bachilleratos en cuyas mallas curriculares habrán tenido alguna materia en la que vieron los conceptos básicos de la informática desde cero o tal vez no. Es por ello que se justifica que esta materia esté en el programa de estudios de la carrera. Además, la importancia de poder definir correctamente los conceptos de los términos que utilizaremos a lo largo de nuestra carrera, que como profesionales tenemos que tener la capacidad suficiente de definir esos conceptos con seguridad, conocimiento y por supuesto buena dicción. Voy a compartir con ustedes nuestro material de hoy. Me avisan por favor si se ve bien. Asumo que sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve, profe. Se ve, profe. Excelente. Sí, profesor. Arranquemos por ¿qué es la informática? Todo el mundo en nuestra vida tenemos un concepto de informática muy interiorizado. Es decir, usamos muy a menudo, es un término muy frecuente, pero aunque es un término cotidiano en nuestra vida, ¿sabemos realmente lo que es la informática? ¿Me pueden ayudar ustedes con algunas definiciones? Me escriben ahí en el chat o cómo ustedes definirían la informática.
Bien, vamos a tratar de resolver esta pregunta haciendo un desarrollo en primer lugar de la palabra informática. ¿Qué significa esta palabra? Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que el significado está en la propia palabra, ya que viene constituido por dos palabras nuevamente. Infor, que viene de información, que es la primera parte de esta palabra, y la segunda parte es mática, que viene de automática. ¿Cuál sería entonces la definición de la palabra informática? Teniendo en mente estas dos palabras que forman nuevamente la palabra informática, podemos decir que la informática es el tratamiento de la información de manera automática mediante unas máquinas llamadas computadoras. Para que estemos hablando de informática, se tienen que dar estos tres elementos. Si no se cumplen esas condiciones, no podemos decir que estamos hablando de informática. Para concluir este tema, quedemos con las siguientes ideas importantes. El primero, que la definición de informática está en la propia palabra, que es el tratamiento de la información de manera automática, y las máquinas que se usan para hacer este tratamiento son las computadoras. Esta manera que le estoy desarrollando este concepto es como un ejemplo de cómo tendrían que ustedes desarrollar sus trabajos de investigación. Al finalizar la clase, al finalizar esta presentación, vamos a hablar del trabajo práctico. Ya tenemos asignados los grupos, los temas, y como todo trabajo de investigación, tienen que hacerlo con cierto orden, ciertas reglas que deben cumplir. Como les muestro acá, el desarrollo de un simple concepto se puede hacer haciendo una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué es una computadora? A ver, Enrique dice procesamiento de información, excelente. Ever, información automatizada por medio de computadoras. Sí, también, excelente. ¿Qué es una computadora? ¿Qué podemos decir de la computadora? Pueden hablar, pueden escribir, como ustedes se sientan más cómodos. Tonia dice medio por el cual se procesan datos. Sí. Utilizaría el término herramienta. Creo que es más adecuado. Todas las profesiones utilizan varias herramientas para desarrollar su profesión, para desarrollar su actividad. Sin embargo, en la informática nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿La informática se hace con varias herramientas o se hace con una sola herramienta? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Ever.
Es una máquina que se puede utilizar por medio de operaciones matemáticas. Es más bien la definición de la CPU, lo que estás mencionando, Ever. Pero muy buen aporte. La mayoría opina que la informática se desarrolla con varias herramientas. Yo opino que la informática utiliza una única herramienta, que es la computadora. Ahora, la computadora te permite hacer miles, millones de cosas. Inimaginable la cantidad de cosas que se pueden hacer con la computadora, pero es una sola herramienta, tiene una definición, tiene una función, tiene un concepto por detrás que hace más de 100 años ya definió von Neumann. La informática se hace básicamente con una única herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Está más que claro, ¿verdad? La herramienta que utiliza la informática para realizar su trabajo es la computadora. Por lo tanto, hay que dimensionar la potencia que debe tener, mientras que en otras profesiones, como dijimos anteriormente, existen múltiples herramientas que utilizan para realizar su actividad. Un plomero necesita llaves, serrucho, sierrita. Un carpintero necesita sierra, tornillos, martillo, o sea, distintas herramientas que hacen una sola cosa. Sin embargo, la informática tiene la versatilidad de que tiene una herramienta que puede hacer miles de cosas con una única herramienta. ¿Y qué es una computadora? Si vamos a definirla en forma oficial, para entender lo que es una computadora, vamos a ver los siguientes tres elementos. Una computadora debe estar, una computadora es un conjunto de dispositivos. Ese conjunto de dispositivos lo que hace es tratar y procesar automáticamente la información. Y el tercer elemento es que lo hace siguiendo las instrucciones de un programa. Este tercer punto es uno de los más importantes. Por eso dice que una computadora es una máquina de propósito general, porque es una máquina que al principio no está dedicada a hacer algo en concreto, sino que en función de las instrucciones que le suministremos, nos va a permitir hacer una cosa u otra, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Ahora pasemos a ver los componentes de la computadora. Son dos grandes bloques los que recogen todos los elementos que forman parte de una computadora. ¿Cuáles serían esos dos grandes bloques? A ver, chicos, no se me duerman, hablen, escriban. No creo que esto sea algo nuevo para ustedes. Hardware y software, dice Enrique. Ok, Patricia. Excelente. Otro aporte. Todos estamos de acuerdo que esos son los dos grandes bloques que componen una computadora. Sí, tienen razón. En primera instancia nos encontramos con un hardware, que es la parte física de la computadora. Lo tangible, es decir, aquello que podemos tocar directamente, que vemos.
son los componentes eléctricos, electrónicos, los cables, los periféricos, todos los dispositivos que vemos alrededor de la computadora físicamente. Por otra parte, la computadora está compuesta de software, que es la parte lógica, es el componente no visible. Pero ¿a qué nos referimos en este caso a componentes no visibles? Cuando hablamos de componentes no visibles, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Excelente, Enrique Víctor, gracias por el aporte. Son los programas que nos permiten hacer las tareas específicas, es decir, son los programas que le van a dar a la computadora las instrucciones que decíamos anteriormente para poder hacer lo que nosotros hemos querido programar para que la computadora realice en ese momento. Por lo tanto, es muy importante que no olvidemos que una computadora está constituida por dos partes y que la computadora es la suma de esas dos partes, hardware y software. Es decir, una parte física más un programa o varios programas que harán cosas específicas. Con esto lo que quiero decir es que un hardware, si no tuviera un programa que lo hiciera funcionar, no serviría absolutamente para nada. Sería la máquina más tonta del mundo. Cualquier aparato electrónico que tengamos en la casa, una televisión, una batidora, un microondas, encendemos, lo manipulamos y funciona. Se aprieta un botón y está funcionando. Sin embargo, una computadora con su parte física simplemente, con su hardware, vamos a entender que está ahí, que es una computadora mirando, pero no va a hacer absolutamente nada, porque para poder funcionar necesita siempre ese segundo elemento, el software, los programas, y a su vez también se produce la reacción inversa. Es decir, si tenemos un programa, es decir, si tenemos un programa sin un hardware, no va a hacer nada. O sea, ¿de qué nos sirve un CD o un pendrive con un programa si no tenemos una computadora? Necesitamos un dispositivo físico donde vamos a poder ejecutar. Por lo, por lo tanto, siempre tenemos que tener en mente esta idea que la computadora son dos grandes elementos, hardware más software, y los dos tienen que ir unidos y funcionar a la vez, si no, no nos sirve de absolutamente de nada. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo trabajan las computadoras o los ordenadores, como se les llama también? Sí, para que la PC arranque necesita de un programa. Exactamente. La computadora en sí ya viene, ahora al menos viene precargado con el BIOS, con configuraciones básicas que van a hacer posible que podamos utilizar ese hardware con el software que nosotros queramos instalarle. En este caso, lo primero que le instalamos es un sistema operativo. Nosotros decidimos cuál vamos a instalarle de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a nuestra capacidad o de acuerdo a la capacidad de la computadora. Windows, Linux, CentOS, depende de lo que queramos hacer. Pero ¿cómo trabajan las computadoras?
Todas las computadoras trabajan en una secuencia de 3 pasos, que siempre es la misma, como lo definió von Neumann en su tiempo. En primer lugar, tenemos una entrada de datos. Nosotros le introducimos algo a la computadora. En el caso de la instalación de un sistema operativo, lo primero que le introducimos son las instrucciones para instalar el sistema operativo. Cuando ya tenemos un sistema operativo, el sistema ya está preparado o la computadora ya está preparada para recibir otros programas nuevamente. Y esa es la información con la que queremos trabajar. Ya depende de nosotros o depende de la necesidad que tengamos, vamos a decidir qué le vamos a instalar. ¿Qué es lo que hace la computadora con esta entrada de datos? En segunda instancia, lo que hace la computadora es procesar esa información, trabajar con esa información y la manipula. La computadora tiene esa capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa capacidad la computadora? Porque para eso está hecho. Por definición, lo que habíamos dicho de la computadora es un conjunto de dispositivos cuya función es el tratamiento automático de la información siguiendo las instrucciones de un programa. En tercer lugar, estamos hablando de cómo trabajan las computadoras. En tercer lugar, con esa información procesada y manipulada según el programa que la esté gestionando, nos la devuelve otra vez hacia nosotros y nos las muestra. De una u otra manera, impreso en pantalla, con un resultado, con algo en particular, como son las impresoras 3D, por ejemplo, nos devuelve algo. Imprimimos un objeto y sale un objeto, algo. Con todos estos elementos podemos llegar a la conclusión de que las computadoras es la herramienta de la informática, es la herramienta fundamental e incluso única, podríamos decir, con la que trabaja la informática. En segundo lugar, hay que recordar que la computadora es una máquina compuesta por una serie de dispositivos que trata información de manera automática mediante la secuencia o el seguimiento de una serie de instrucciones que se le dan, es decir, un programa. En tercer lugar, la computadora está formada por dos grandes bloques que tienen que trabajar y funcionar a la vez, que por sí solos independientemente no tienen sentido alguno, y que son el hardware y el software. Por último, que las computadoras trabajan en una secuencia de 3 pasos, que es la entrada de datos, procesamiento y salida o devolución de los datos procesados. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna opinión al respecto? Para pasar a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes e historia de las computadoras. ¿Cuál les parece que fue el primer objeto utilizado para hacer cálculos? De forma oficial, según la historia oficial. ¿Alguna vez leyeron sobre los antecedentes y la historia de las computadoras? ¿Miraron algún video en YouTube? Algo que alguna vez les interesó saber cómo inició todo este tema de las computadoras, la revolución que causó, el cambio de estilo de vida? Este fue uno de los primeros instrumentos utilizados para calcular. Era un artefacto para efectuar operaciones matemáticas sencillas, sumas, restas,
multiplicaciones. Como ven acá, es un cuadro de madera, tiene barras paralelas por las que corren bolas móviles. Es muy útil también, dicen que, ¿verdad? Yo sinceramente no sé usar el abaco, pero mi hijo de 7 años usó en el primer grado el año pasado un abaco para aprender cálculos simples. Nunca me puse a investigar cómo se usa un abaco. La verdad que no me pareció necesario, ¿verdad? Pero sí, tuve que comprar un abaco para mi hijo el año pasado porque con eso iban a hacer sus prácticas de suma, resta y multiplicación. Yo al menos en la escuela nunca tuve la oportunidad de aprender abaco, hacer operaciones con el abaco. El origen de esta herramienta o de este dispositivo o de este instrumento, como quieran llamarlo, era hacia la zona de Asia, hacia hacia China y todo eso, antes de nuestra era. Después del abaco, este señor, que se llama Blaise Pascal, fue el inventor de la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego se convirtió en la rueda pascalina, que finalmente se llamó pascalina. Esta es la pascalina. Se me hace complejo de hacer operaciones aritméticas con este aparato. ¿O ustedes qué piensan? Se ve fácil. Se ve complicado, profe. ¿Verdad que sí? No sé ni dónde le vas a poner. Súmame, qué sé yo, 53 más 42, por ejemplo. Este invento es el antepasado remoto de la computadora, o sea, fue el primer dispositivo al cual uno tenía que ingresarle datos, procesarlos y te devolvía un resultado. Eso fue en el año 1642. Cuando eso Pascal tenía 19 años. La edad de ustedes. Ustedes tienen 19 más o menos, ¿verdad? Están por esa edad. Un poquito más. Este es su primer año de la mayoría, ¿verdad? Sí, dice uno. Y cuando tenía 19 años, Pascal inventó esta máquina. Rete Corey, el tipo dijo, voy a hacer una máquina que me ayude a sumar y restar. No, en realidad lo que leí sobre la historia de Pascal es que su papá en esa época fue nombrado superintendente, que era un cargo muy importante en esa época, y le dieron como tarea restaurar el orden de los ingresos fiscales de esa provincia, es decir, hacer una contabilidad y empezar a, a ordenar eso. Y como siempre dije, la necesidad es la madre de la invención. Yo creo que la necesidad y la época en el que estaban eh, le obligó a este muchacho en ese entonces a pensar en un instrumento que forma parte de la historia, forma todo un concepto gigantesco, porque von Neumann después de esto definió lo que era la computadora sin saber siquiera que iba a existir todavía la computadora. Él definió nomás una máquina que iba a tener una entrada de datos, iba a ser capaz de procesarlos y devolver unos resultados. Eso fue lo que hizo von Neumann. Después pueden averiguar, investigar sobre von Neumann y cuál es su concepto. ¿Saben cómo está dividida la historia de las computadoras ya entrando en la parte contemporánea donde nació la primera computadora?
¿Dieron eso? Los de técnico en informática me supongo que sí habrán dado algo de eso. ¿Cómo se divide la historia de las computadoras? Desde que empezó hasta hoy día. ¿Alguien me puede responder eso? Sí, la tecnología que se utilizaba fueron los determinantes para marcar la línea de tiempo en el desarrollo de las computadoras. De lo que estoy hablando es de las generaciones de las computadoras. La historia de las computadoras están divididas en generaciones. Desde el comienzo de su uso hasta la actualidad son 6. Aunque algunos autores y nuestro libro de cabecera define que son solo 5, que nosotros ahora actualmente estamos en la generación 5 en la historia de las computadoras. Otros autores dicen que ya estamos en la sexta y algunos inclusive dicen que estamos en la séptima generación. Se divide en generaciones. La historia de las computadoras comenzó en los años 40 del siglo XX. Actualmente se está desarrollando la generación presente, que se puede decir que es la quinta, la sexta o la séptima, pero son muy parecidos realmente. Antes de los años 40 se desarrolló ENIAC, que es esta computadora que ven acá en pantalla. Es la primera computadora digital electrónica. Se habían producido algunos intentos por crear máquinas parecidas. Así en 1936, o sea, 4 años antes de que apareciera el ENIAC, se presentó la Z1, que para muchos es la primera computadora programable en la historia. Ven acá este dato, cuánto pesaba la primera computadora. La historia oficial habla del ENIAC como la primera computadora. Esta primera computadora costó $500,000, pesaba 27 toneladas. Y para su funcionamiento se necesitaba 160 kilowatt hora. Ustedes suelen ver que la ANDE dice, superamos el récord de consumo de energía a 2000 megawatt hora o algo así, ¿verdad? Este 160 kilowatt hora era prácticamente el 10% de todo el consumo del Paraguay necesitaba para funcionar. Inclusive cuando se prendió la primera vez, dejó sin luz a toda la ciudad de tanta energía que consumió. Sigamos. Como les había dicho, el cambio de generación se produce cuando aparecen diferencias significativas en las computadoras que se estaban utilizando hasta ese momento. En un primer momento, el término generación solo se utilizó para distinguir la diferencia entre hardware, pero actualmente hace referencia al software también, porque hubo cambios demasiado grandes y demasiado importantes en términos de software. La historia de las computadoras comprende desde la que ocupan una pieza entera, como es el caso del ENIAC, y no tenían sistema operativo, hasta los estudios que se están realizando ahora mismo para aplicar tecnología cuántica. Desde su invención,
Estas máquinas han ido reduciendo su tamaño. Hoy día tenemos una computadora en el bolsillo. Antes estos se tenían que transportar en gigantescos camiones de carga cuando se empezaron a vender. Hoy día eso es impensable que suceda, ¿verdad? Bien, vamos a dar un repaso por las generaciones para poder un pantallazo de cómo fueron cambiando las generaciones desde la primera hasta la quinta. La primera generación de computadoras se extendió desde 1940 a 1952. Era la Segunda Guerra Mundial en ese entonces. Y en esa época aparecieron las primeras máquinas de cálculo automática, basadas en los tubos al vacío y la electrónica de válvulas. Estas son las computadoras que en ese entonces se utilizaban y estos son los tubos al vacío. Ni idea de cómo hacían para procesar datos con esto, pero es lo que se utilizaba en ese entonces. Mucha gente incrédula en ese entonces, expertos entre comillas, no confiaban demasiado en la extensión del uso de las computadoras. Según lo que ellos calcularon, 20 de estas computadoras iban a saturar el mercado de Estados Unidos en el ámbito de procesamiento de datos. Eso no le detuvo a los que estaban trabajando en estos proyectos y continuaron. Se lanzó esta la Z1, se lanzó la ENIAC, acá están los tubos al vacío. Cuando la ENIAC fue presentada, después de 3 años de trabajo, era una computadora totalmente digital, por lo que todo su proceso y operaciones se ejecutaban en lenguaje máquina. ¿Saben lo que es el lenguaje máquina? Excelente. El binario, 1 y 0. Así se programaba en ese entonces. Cuando la ENIAC empezó a desarrollarse, cuando finalmente fue presentado al público, en ese entonces la Segunda Guerra Mundial ya terminó. No es que nos interese la Segunda Guerra Mundial, sino para ponernos en contexto de cómo fue evolucionando el tema de las computadoras. La Segunda Guerra Mundial había finalizado y el objetivo de las investigaciones sobre computadoras dejó de estar centrado en el aspecto militar. A partir de ese momento, se buscó que las computadoras pudieran atender necesidades de la empresa privada. Una vez más, se utiliza el término necesidad, que es la madre de todas las invenciones. Las investigaciones posteriores dieron como resultado a la sucesora de la ENIAC, que era la EDVAC, que se inventó en 1949. ¿Qué características tenían las computadoras? Las primeras computadoras utilizaban tubos de vacío para los circuitos y los tambores magnéticos para la memoria. Esto fue en la primera generación. Ejemplo de estas computadoras de la primera generación, ENIAC, como ya vimos, pesaba 27 toneladas. Se usó hasta el 2 de octubre de 1955. Prácticamente 11 años se usó esta computadora. ¿Qué tipo de computadora? Dice One of a Kind Computer. ¿Qué quiere decir eso? Que fue único en su tipo. Se hizo una sola computadora que se llamaba ENIAC. De ahí nunca más se hizo otra ENIAC, por supuesto, ¿verdad? Porque era el inicio, era un proyecto de investigación. Los científicos querían que eso funcione. Funcionó. Y de ahí
tenía que ir mejorando. Luego de esto apareció la EDVAC, que era esta computadora. Apareció la IBM 701, apareció la SUSE Z22. Todas tenían la misma característica. Se programaban en binario, almacenaban en tambores magnéticos y usaban tubos al vacío. La segunda generación, la característica de las computadoras, las válvulas de vacío fueron reemplazadas por los transistores, que son estos dispositivos que vemos acá. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras era mediante el lenguaje más avanzado que el lenguaje máquina, que hoy día conocemos como un lenguaje de alto nivel. ¿Y cuál fue el primer lenguaje de alto nivel de la historia de las computadoras? Y acá ya entramos en el tema de software. Acá ya se estaba hablando de software. El primer lenguaje de programación fue de alto nivel. El ensamblador era un lenguaje, es el lenguaje máquina, en realidad. El Fortran fue el primer lenguaje de programación de alto nivel. Se ejecutó por primera vez en una IBM 704. IBM fue el pionero en las computadoras, en la producción de computadoras en forma comercial. El aporte de IBM a la historia de las computadoras, a la tecnología, al avance fue incalculable. Ganaba un montón de plata también, por supuesto. El Fortran se ejecutaba en una IBM 704, especialmente adecuado para el cálculo numérico y la computación científica. Todo iba orientado hacia ese lado en ese entonces. Ni pensar todavía en que la gente iba a tener una computadora en sus casas. Un ejemplo de una computadora de la segunda generación es la IBM 1620. La tercera generación, que fue de 1965 a 1974, aparecieron los chips, los circuitos integrados. Un solo circuito alojaba un montón de pequeños circuitos nuevamente que tenían un costo mucho más bajo de lo que era al principio. Para construir una computadora me refiero, tenían la velocidad y la miniaturización. Otra característica de la tercera generación es que comenzaron las entradas de datos por teclado y pantalla. Antes de eso se usaban tarjetas perforadas, que son estas. Estas son las tarjetas perforadas. Antes de eso se usaba eso. No existía posibilidad de eh, entrar datos en forma por teclado. Esta es una foto, una caricatura, ¿verdad? Que esto nunca existió un teclado que tenga 1 y 0, ¿verdad? Sino que con los circuitos y con los cablecitos se iban programando las computadoras de acuerdo a lo que querían que haga esa computadora. Esta tercera generación de computadoras emergió gracias al desarrollo de los circuitos integrados, a las pastillas de silicio, en las que caben un montón, miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Disculpen.
Ahí estamos. Ok. Me disculpan, por favor. Seguimos entonces. Esta tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, las pastillas de silicio, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos con una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, mucho más rápidas, desprendían mucho menos calor y eran energéticamente mucho más eficientes. La cuarta generación de las computadoras se da desde 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. En esta generación se hizo posible la creación de las computadoras personales, es decir, bueno, acá en Paraguay no tanto, ¿verdad? Pero por lo menos en Estados Unidos la gente ya empezaba a tener computadoras en sus casas. Eso cambió la forma de trabajar, cambió la forma de vivir de muchas personas hasta hoy día. Hoy es inimaginable que un negocio, un proyecto funcione sin la ayuda de una computadora. La quinta generación de las computadoras, que según los autores nosotros estamos en el desarrollo de la quinta generación, están hechas con microcircuitos de muy alta integración, funcionan con un altísimo grado de paralelismo, que quiere decir que hacen un montón de cosas a la vez. Ustedes no creo que hayan utilizado, pero en mi época cuando empezamos con las computadoras, yo no podía abrir Word y escuchar música a la vez, por ejemplo. Hoy día voy a abrir cinco pestañas web, todas reproducen sonido y se arma un guiso ahí de sonido, ¿verdad? Eso antes era imposible. Vos querías abrir otra pantalla que reprodujera sonido y te decía, no, la tarjeta de sonido está en uso. Hoy día ese problema ya no existe. Las computadoras de hoy día tienen inteligencia artificial, hay interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos, redes. Internet revolucionó el mundo de las computadoras nuevamente. Los datos se integraron, imágenes, voz, se creó el entorno multimedia. Eso no existía antes. Yo les puedo decir, porque cuando yo empecé a usar las computadoras, el único sonido que hacía la computadora era pip o pip pip cuando te fallaba la memoria. Después, nada. Se empezó a utilizar un lenguaje natural, el lenguaje de quinta generación. Hoy día los lenguajes de programación prácticamente están desarrollados en un lenguaje humano perfectamente comprensible. O sea, uno puede leer un código y con solo leer ya puede decir esto va a ser tal cosa. Los avances en esta etapa, en la quinta generación, fueron los más grandes. Esta generación se puede considerar como la continuación de la cuarta generación. Estamos hablando de la sexta. La evolución de la quinta fue un proyecto separado de los primeros microprocesadores. En esta sexta generación se considera que aparecieron las computadoras más pequeñas, más potentes, con procesadores más rápidos y menor consumo de energía. Los sistemas operativos dejaron de ser por línea de comandos y ahora son con interfaz gráfica. Inclusive el BIOS hoy día ya es con eh, interfaz gráfica. ¿Conocen lo que es el BIOS, verdad? Ok, hoy día el BIOS ya vemos con interfaz gráfica.
Ya se usa el mouse, eso es lo que quiero decir, ¿no? Se usa el mouse hoy día, antes no, antes era todo con teclado y comandos y el famoso DOS. ¿Se acuerdan de DOS? ¿Vieron alguna vez DOS? ¿O saben lo que es DOS? DOS es o era el CMD que usamos hoy día en el Windows. Supuestamente iban a eliminar el DOS. Tal vez para ustedes sí funcione ese concepto de decir se eliminó el DOS del Windows. Eh, pero sí existe el DOS hasta hoy día, que es la línea de comandos, el CMD. ¿Conoce el CMD, verdad? Y el CMD es DOS. Antes todo se hacía por línea de comandos. Todo. Voy a abrir un programa y vos escribías ahí en la línea de comandos word.exe enter. O te ibas a ir a un directorio y querías abrir un archivo o te ibas moviéndote con los comandos cd barra dir barra alguna dirección. Ibas abriendo los archivos de esa manera. Hoy día eso ya no existe, ¿verdad? Les quiero graficar nomás lo que era antes y lo que es hoy. Bien, las computadoras de hoy día vienen trabajando con arquitecturas paralelas vectoriales, lo que hacen que sean rapidísimas, pueden almacenar una cantidad enorme de información, hablamos de teras de información. Bien, resumiendo, tenemos 6 generaciones. Cada generación fue marcada por un cambio de tecnología importante, ya sea en software o en hardware. Hoy día estamos viviendo la quinta o sexta generación, de acuerdo a cómo quieran definirlo. Eh, Cuando uno dice que ya vino todo, ya vio todo, ya hay todo, ya aparecen cosas increíblemente, para mí, fantásticas. Ahora, siempre me gustó la tecnología y me encanta ver estos cambios que hay. Por ejemplo, la vez pasada, no sé cómo Google se dio cuenta que yo le daba mi celular a mi hijo y me pregunta si quiero crearle una cuenta eh, de la cual yo pueda controlar ese teléfono desde mi computadora. Y para mí algo totalmente nuevo, ¿verdad? Yo sé que hay programas que puedes descargar y controlar teléfonos, por ejemplo, al encontrar mi dispositivo o eh, puedes hacer sonar tu teléfono, puedo ubicar tu teléfono en tiempo real, todo eso. Con esta aplicación de Google, creo que es nueva, que se llama Link Family, yo puedo establecer un montón de configuraciones para que mi hijo vea ciertas cosas, para que me envíe alertas si por ahí descarga algo que no sea correcto para menores. Me permite establecer horarios y cuando instalé primera vez la aplicación, todo hice en forma remota. O sea, mi hijo estaba usando mi teléfono en ese momento y yo desde mi computadora envié mi correo, a él le creé un correo y empecé a manejar la cuenta, ¿verdad? Y me empezaba a salir así que iba a descargar una aplicación. Y me dice mi hijo, papá, ¿por qué el teléfono me pregunta que debo pedirte permiso para descargar esta aplicación? Y pensé que iba a ser complicado, pero no. Te pregunta, ingresas tu clave que solo vos conoces y luego desde la computadora uno ya empieza a configurar cómo querés que se comporte el teléfono con tu hijo. ¿Qué va a ver? ¿Hasta qué hora? Si querés apagar de él, o sea, bloquear. Increíble. Bueno, volvamos a lo nuestro. Seguimos con las definiciones básicas.
¿Qué es esto que ven en pantalla? A la gran 7. ¿En qué momento sale la presentación? ¿Me pueden avisar cuando sale? Ahí se ve. Sí, profe, ahora ya se ve. Ya. ¿Qué estamos viendo acá? Seguimos con las definiciones básicas. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué diferencia encuentran entre uno y otro? Esto que se ve acá arriba son datos sueltos. Y esto que vemos acá es la información. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? El dato es un conjunto de símbolos. Se utiliza para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto, una idea, y debe estar en la forma adecuada para ser objeto de tratamiento. ¿Y qué es información? Información es cuando el dato ya está procesado y fueron comunicados de tal manera que el que está leyendo esa información va a entender qué es lo que está viendo. En este primer grupo que les mostré, estos números, capaz que esto sí sabemos que es un apellido, ya por práctica sabemos que esto significa género, esto es una fecha, esto sería el nombre de la materia. Pero este número, ¿qué puede ser? Puede ser el monto que tiene en su cuenta corriente, su número de cédula, puede ser un montón de símbolos sin sentido. Sin embargo, cuando le hacemos un proceso y se comunica al receptor, acá ya entendemos que esta es la cédula de identidad, que este es el apellido, este es el género, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí vamos a otro concepto que es el concepto de codificar. ¿Qué sería codificar? Es escribir una secuencia de órdenes, dice Víctor. Otro aporte.
Cuan- Cuando hablamos de código postal, ¿a qué se refiere uno? Estoy tratando de poner en mi teléfono la presentación para poder ver cuando se desconecta. Es un número específico para cada zona. Sí, perfecto. El número de cédula, ¿qué les parece que es? Es un código también. ¿Qué es lo que se hace cuando se define el código postal de una zona? El código postal de una zona es un número que se asigna, así como dijo el compañero, y la gente de correos ya sabe que ese código representa al departamento central, a la ciudad de Luque, al barrio Isla Abogado. La cédula es un identificador de la persona. Sí, exactamente. Es la forma en que nos codifican. Acá en Paraguay al menos. Y creo que en todo el mundo. A todo el mundo se le da un número y ese número es único, a pesar de que en Paraguay ya he visto casos de gente que tienen el mismo número de cédula y le ponen una letra al final para diferenciar. Por ejemplo, la cédula 3.520.312A o B. Así de eh, cachafas fueron cuando entregaban el número de cédula a una persona. El número de cédula es nuestro código. Ese código contiene un montón de información asociada. Contiene nuestro apellido, nombre, fecha de nacimiento, lugar, género, el número, firma, estado civil, o sea, cantidad de cosas. ¿Qué nos dice la definición oficial? Que codificar es una transformación que representa los elementos de un conjunto mediante los de otro. Eso es codificar. Es decir, si yo digo que mi número de cédula es 3226390 a la gente de identificaciones, ingresan ese número y ya encuentran todos mis datos, porque ese es mi código. Bien. Pasemos a más definiciones básicas. El bit. ¿Alguien me puede decir qué es el bit? Es un valor binario, es la unidad más elemental de información. El origen de este término es inglés y se suele considerar que procede de la contracción de las palabras binary digit. ¿Están viendo? Todos, la mayoría, algunos dijeron que se cortó. Ok. Yo sí puedo ver. Ah, bueno, excelente. Ya estamos por terminar ya, la parte teórica al menos. Byte es un conjunto de 8 bits considerado como una unidad.
Tradicionalmente un byte era el número de bits necesario para almacenar un carácter, pero en la actualidad se considera como un sinónimo de grupo de 8 bits u octeto. ¿Cómo se forma? La capacidad de almacenamiento de un computador se suele medir en bytes. Como el byte es una unidad relativamente pequeña, es usual utilizar los múltiplos en potencia de 2 de 1024. Es decir, cuando hablamos de un kilobyte, estamos hablando de 1024 bits. Si decimos un megabit, estamos hablando de 1.048.576 bits. Y así sucesivamente. Esta tabla tienen disponible en el material que está en Educa, que pueden usar para responder las preguntas que tienen en el trabajo de esta semana. Estructura funcional de las computadoras. Las computadoras están formadas por una entrada, las unidades centrales, memoria, unidad de control, unidad aritmético-lógica, que es el procesador o CPU, la unidad de control, que es el control unit, la memoria interna. Esto es lo que está, digámosle, haciéndole funcionar a la computadora. La memoria externa, que es una memoria no volátil, que nos ayuda a almacenar información sensible que no queremos perder, y una salida. Estas flechas indican qué tipo de datos se van moviendo dentro de nuestra computadora. La unidad de control envía señales de estado. La entrada recibe señales de control. Acá se mueve información. Acá se mueven datos. Acá se mueven instrucciones, perdón. Acá se mueven datos. Con la memoria externa se mueven datos e instrucciones. Y la salida recibe señales de control y devuelve datos igualmente. Las unidades de entrada. Las unidades de entrada por excelencia hoy día son el mouse y el teclado. Son los dispositivos por el que se introducen datos en el computador o instrucciones. En estas unidades se transforman las informaciones de entrada en señales binarias de naturaleza eléctrica o impulsos eléctricos. Una misma computadora pueden tener distintas unidades de entrada como lo es hoy en día. Antes no era así, hoy día sí. Unidades de entrada, ejemplo, el teclado, el ratón, un escáner de imágenes, un lector de tarjeta de créditos. Unidades de salida. Son todos los dispositivos que nos devuelven algún tipo de información ya procesada. O sea, en el monitor no vamos a ver 1 y 0, vamos a ver la información que nosotros vamos a poder entender. La definición oficial dice que es un dispositivo por el que se obtienen los resultados de los programas ejecutados con el computador. Después tenemos la memoria interna. Es la unidad donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones durante la ejecución de los programas. Es lo que les estaba diciendo antes. Esta memoria es volátil, solamente funciona en tiempo de ejecución. Es la que se encarga de cargar los programas, hacer correr y funcionar. Cuando se va a grabar, se graba en la memoria externa, que son estos dispositivos. Hoy día tenemos infinidad de ellos. El más conocido es el disco duro, el magnético. Hoy día está en auge el disco de estado sólido. Esta es la información oficial, la definición oficial. Unidad de tratamiento, el Processing Unit. Es esta parte de la CPU. Es el elemento principal que contiene la unidad aritmético-lógica, contiene los circuitos electrónicos con lo que se hacen las operaciones del tipo aritmética. Todas estas definiciones van a encontrar en el material que está en Educa. Se llama definiciones básicas.
Unidad de control, que es esta parte del CPU, que es el microchip que está integrado ahí, chiquitito, este. En todo eso que vimos anteriormente está acá. Por último, hablemos de la interfaz. Esta era una interfaz totalmente por teclado, no gráfica, modo texto. Hoy día la interfaz ya es gráfica, se usa el mouse. ¿Qué es la interfaz? Es un conjunto de elementos adaptadores que sirven de comunicación entre dos módulos. El concepto de interfaz se aplica también a los programas, dice. De forma que puede hablarse de la interfaz entre dos programas. Es decir, hay programas que se comunican y que necesitan comunicarse entre sí para poder realizar su trabajo. Este es un tipo de ejemplo de interfaz gráfica que seguro la mayoría conoce. Y eso es todo por la clase de hoy. Ahora quiero hablar con ustedes sobre el trabajo práctico. En la primera parte de nuestra aula virtual de Educa tienen la guía de actividad A01, que es el trabajo práctico. Es un trabajo de investigación que van a realizar. Ya está las instrucciones. En breve les paso los temas que cada uno va a desarrollar. Este trabajo de investigación tiene ciertas condiciones que deben cumplir para que sea válido, para que le valgan los puntos. Lean esta guía, por favor, y cualquier consulta pueden hacer en el foro de este trabajo práctico o me hacen por correo o hacen en el grupo, así todos ven y pueden, capaz que la misma pregunta que hace uno responda el cuestionamiento de muchos. Acá tienen la guía instruccional de esta unidad, de todos los objetivos que tenemos que lograr para esta unidad. Este es el material que les dije que tienen que leer para poder responder la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es esta, la actividad A02, definiciones básicas. Ahora en este documento ahí tienen todas las instrucciones. De cómo entregar y cómo obtener el cuestionario para poder responder esto. Están los plazos. La entrega de este trabajo práctico es este sábado en tiempo normal y hay un plazo de entrega tardía hasta el domingo a las 23:55. El lunes es feriado, por eso vamos a tener clase este viernes para compensar ese día que no vamos a tener clase. Así para poder ver ya la segunda parte de esta unidad 1. La unidad 1 está dividida en tres partes. Hoy vimos la primera parte, el viernes veremos la segunda parte y el trabajo correspondiente que van a entregar el siguiente sábado. Pero para este sábado, este es el trabajo que deben entregar. Es muy sencillo. Es leer los materiales y responder el cuestionario y levantar las tareas según las instrucciones de estas actividades. ¿Alguna duda que tengan? Sí, todas las actividades, excepto el trabajo práctico, el trabajo de investigación, son individuales.
Claro, Víctor, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer todas las consultas que quieran, no importa si son preguntas repetidas. Comprendo la situación de los que se inscribieron recién esta semana y todo eso. No hay ningún problema. Los grupos ya están definidos. Les voy a compartir en el aula donde van a ver a qué grupo pertenecen, qué tema tienen que desarrollar y los correos de sus compañeros para que ustedes puedan eh, comunicarse, organizarse y todo eso. A ver, todas las consultas. ¿Alguna otra consulta? Yo les voy a enviar también por correo la conformación de grupos para que ya se empiecen a organizar. Enrique, no creo que cause ningún problema. Me avisas nomás si pasa algo y te volvemos a matricular sin problema. ¿Alguna otra consulta? Así vamos cerrando nuestra clase de hoy. Nos volveríamos a ver el viernes. Ya empiecen a trabajar por su cuestionario en primer lugar. Si no hay consultas, dejamos hasta acá, ¿les parece? Vale, Enrique. Sí, profe. Ok, Ana, excelente. Entonces, hasta aquí estamos. Nos vemos el viernes con la segunda parte de la unidad 1. ¿Está bien? Dale, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Buenas noches.